Hoy revelaremos un secreto que podría cambiar tu vida para siempre. Cada segundo que dejas escapar es un trozo de tu vida que nunca volverá. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos y muchos lo malgastan. Es hora de actuar. Descubre cómo aprovechar cada instante y transforma tu tiempo en un verdadero tesoro. El anciano, con el rostro marcado por las arrugas de los años, se sentaba en su silla favorita junto al fuego. Sus manos, temblorosas pero firmes, sostenían un reloj de bolsillo, uno que había heredado de su padre y que, a su vez, su padre había recibido del suyo. El pequeño tic-tac resonaba suavemente en la habitación silenciosa, y el anciano lo escuchaba con una calma que solo la sabiduría de los años podía otorgar. Sabía que cada uno de esos tic-tacs representaba algo más que el simple paso de los segundos, cada uno era un recordatorio de la vida misma, un testimonio del tiempo que fluía sin detenerse, llevándose consigo momentos, oportunidades, y a veces, personas. Con voz pausada y profunda, comenzó a reflexionar en voz alta, como solía hacer, más para sí mismo que para los demás, el tiempo, ese compañero invisible que nunca deja de caminar a nuestro lado, es el único bien que poseemos y, al mismo tiempo, el que menos valoramos. Pasa sin que nos demos cuenta, y cuando finalmente lo notamos, ya es tarde, porque nunca regresa. Es implacable, no tiene misericordia ni favoritismos. Da igual si eres rico o pobre, joven o viejo, el tiempo no se detiene para nadie. Los ojos del anciano se perdieron por un momento en los recuerdos de su juventud. Recordaba cómo, cuando era un joven lleno de energía, nunca se preocupaba por el tiempo. Sentía que siempre había más, que los días eran infinitos, que siempre habría otro momento para hacer lo que no había hecho hoy. Pero los años pasaron, y pronto descubrió que esa sensación de eternidad era una ilusión. El tiempo seguía avanzando, llevándose consigo su juventud, su fuerza, y dejando a cambio una sabiduría que, aunque valiosa, no podía detener el flujo de los días. Hay un dicho, continuó el anciano, que dice que el tiempo es dinero. Pero eso es falso. El tiempo es mucho más que eso. El dinero va y viene, pero el tiempo, una vez que se ha ido, se ha perdido para siempre. No importa cuántas riquezas poseas, no puedes comprar un solo segundo más de vida. Miró el reloj en su mano, observando cómo las manecillas seguían moviéndose, ajenas a sus pensamientos. Vivimos nuestras vidas corriendo, persiguiendo metas, anhelando el futuro, y olvidamos que el único momento real que tenemos es el presente. No es hasta que sentimos que el tiempo se nos acaba que empezamos a valorar lo que significa realmente. El anciano hizo una pausa, su voz ahora más suave, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para su propio corazón. Recuerdo cuando era joven, pensaba que todo el tiempo del mundo estaba a mi disposición. Aplazaba mis sueños, mis deseos, mis pasiones. Mañana lo haré, me decía. Pero el mañana llegaba, y con él más excusas, más distracciones. El tiempo seguía su curso, y cuando quise darme cuenta, los años habían pasado, y con ellos, tantas oportunidades que nunca volverían. El anciano dejó el reloj de bolsillo sobre la mesa junto a él y suspiró profundamente. Sus ojos, llenos de historias y vivencias, se fijaron en el fuego que danzaba en la chimenea. Se quedó en silencio por un momento, como si las llamas le recordaran algo importante. Es curioso, dijo finalmente, cómo podemos desperdiciar el recurso más valioso que tenemos sin siquiera darnos cuenta. El tiempo se escurre entre nuestros dedos como el agua, pero, a diferencia del agua, no hay manera de recuperarlo. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre sus rodillas, y prosiguió,
hoy en día, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Los teléfonos, las redes sociales, la televisión, todo está diseñado para capturar nuestra atención, para robarnos tiempo. Y lo peor es que lo entregamos voluntariamente, sin pensar en el precio que estamos pagando. Cada minuto que pasamos mirando una pantalla, cada segundo que dedicamos a cosas triviales, es tiempo que no volverá. El anciano hizo una pausa para dejar que sus palabras resonaran. Recuerdo a un viejo amigo mío, continuó, un hombre brillante, lleno de ideas y sueños. Tenía tanto potencial, tantas ganas de hacer cosas grandes. Pero siempre estaba ocupado con cosas pequeñas. Estoy trabajando en algo importante, me decía, pero primero tengo que ocuparme de esto. Y así pasaron los días, los meses, los años. Cuando finalmente decidió que era el momento de perseguir sus sueños, ya era tarde. El tiempo no le había esperado, y su energía, su creatividad, habían menguado. La voz del anciano se volvió más grave, cargada de una sabiduría dolorosa. Vivimos como si el tiempo fuera infinito. Creemos que siempre habrá un mañana para hacer lo que no hicimos hoy. Pero ese es el mayor de los engaños. Cada día que pasa es un día menos en nuestras vidas, y cuando nos damos cuenta de cuánto hemos perdido, suele ser demasiado tarde. Se acomodó en su silla, mientras su mirada volvía a perderse en el fuego. No hace mucho, conocí a un joven que estaba desesperado por tener éxito. Trabajaba sin descanso, con la esperanza de acumular riqueza, de conseguir un estatus que lo hiciera sentir importante. Pero en su afán por lograrlo, estaba sacrificando todo lo demás, sus amigos, su familia, incluso su propia salud. Le advertí que el éxito sin tiempo para disfrutarlo no tenía valor, que estaba cambiando su vida por promesas vacías. Me miró, sonrió y me dijo que no entendía, que él tenía todo bajo control. Pero el tiempo no se puede controlar, y eso es algo que aprendería eventualmente, tal como lo había hecho yo. El anciano apretó los labios y asintió con la cabeza, como si confirmara sus propios pensamientos. Es fácil caer en la trampa de creer que estamos aprovechando nuestro tiempo solo porque estamos ocupados. Pero estar ocupado no es lo mismo que vivir con propósito. Cada minuto que gastamos en cosas que no nos acercan a lo que realmente queremos en la vida es un minuto desperdiciado. Y la vida está hecha de minutos, de momentos que nunca volverán. El silencio volvió a reinar en la habitación, roto solo por el suave crepitar del fuego. El mayor error que cometemos es creer que siempre tendremos más tiempo. Nos decimos que más adelante haremos lo que realmente importa, que después nos dedicaremos a lo que amamos, a las personas que queremos. Pero ese, después, nunca llega. El tiempo sigue su marcha, imparable, y nosotros seguimos postergando lo esencial, como si el mañana estuviera garantizado. El anciano permaneció en silencio por unos instantes, observando el fuego como si estuviera meditando sobre sus propias palabras. Luego, levantó la mirada y, con una seriedad que solo los años pueden otorgar, dijo: el mayor descubrimiento de mi vida fue entender que el presente es lo único que realmente tenemos. Todo lo demás es una ilusión. El pasado ya se ha ido y el futuro no está garantizado. Pero, curiosamente, vivimos nuestras vidas atrapados en esos dos extremos, ignorando lo que sucede ahora. Se levantó lentamente de su silla, caminando hacia una ventana cercana. A través de los cristales, el paisaje se extendía en un horizonte lejano, un campo lleno de árboles, montañas y el cielo azul que parecía interminable. Pasamos tanto tiempo pensando en lo que pudo haber sido, en los errores del pasado, en lo que hicimos o dejamos de hacer. O, peor aún, nos preocupamos por lo que vendrá,
llenándonos de ansiedades por cosas que ni siquiera han sucedido. Y mientras nuestra mente está ocupada en esos pensamientos, el presente sigue su curso, desaprovechado. El anciano tocó el vidrio frío de la ventana y añadió: recuerdo un momento de mi vida en el que lo entendí claramente. Había pasado años trabajando, construyendo una carrera, acumulando logros y riquezas. Estaba tan enfocado en el futuro que apenas me detenía a disfrutar los frutos de mi esfuerzo. Entonces, un día, recibí una carta de un viejo amigo. Habíamos sido inseparables en nuestra juventud, pero la vida nos había llevado por caminos distintos. En la carta, me contaba que estaba enfermo, que su tiempo se estaba acabando. Me pidió que lo visitara, que compartiéramos una última conversación. El anciano hizo una pausa, su voz ahora más suave. Lo postergué. Tenía compromisos, reuniones, cosas importantes que no podía dejar de lado. Me decía a mí mismo que lo vería pronto, que cuando terminara con mis responsabilidades, lo visitaría. Pero el tiempo no esperó. Cuando finalmente me decidí, ya era tarde. Mi amigo había partido, y yo me quedé con la carta en la mano, leyendo sus últimas palabras una y otra vez, arrepintiéndome de no haber estado allí cuando más me necesitaba. Su rostro se ensombreció, marcado por el peso del remordimiento. Esa experiencia me enseñó una lección que nunca olvidaré: el presente es el único momento en el que podemos actuar. El pasado no puede cambiarse y el futuro es incierto. Todo lo que tenemos es ahora. Y si no lo aprovechamos, lo perdemos para siempre. El anciano volvió a sentarse lentamente, sus movimientos cargados de la gravedad de sus recuerdos. Desde entonces, aprendí a valorar cada momento como si fuera el último. A disfrutar de las pequeñas cosas, una conversación con un amigo, el canto de un pájaro, el simple placer de estar vivo. Porque, al final, esas pequeñas cosas son las que dan sentido a la vida. La llama en la chimenea comenzaba a disminuir, pero el brillo en los ojos del anciano permanecía intenso. Es fácil quedar atrapado en el bullicio del día a día, siempre corriendo hacia algo, siempre esperando a que llegue el momento adecuado para disfrutar, para vivir. Pero la verdad es que ese momento adecuado es ahora. El presente es un regalo, y cada segundo que dejamos pasar sin vivirlo plenamente es un segundo que jamás recuperaremos. Hizo una pausa, como si sus palabras necesitaran espacio para asentarse. Si hay algo que he aprendido en todos mis años, es que la vida no se mide en años, sino en momentos. Y esos momentos están aquí, frente a nosotros, esperando ser vividos. Si no los aprovechamos, el tiempo seguirá su curso, llevándose con él todo lo que no fuimos capaces de disfrutar. El anciano, ya de vuelta en su silla, observaba las pocas brasas que quedaban en la chimenea, reflejando el ocaso del día y de sus pensamientos. El tiempo, comenzó lentamente, es el único recurso que, una vez gastado, jamás se puede recuperar. Podemos perder dinero, salud, amistades, y, en muchos casos, recuperarlos de una u otra forma. Pero el tiempo, ese no vuelve jamás. Con una mirada pensativa, continuó: durante mucho tiempo, pensé que lo importante era trabajar duro, lograr cosas, construir un legado. Pero con los años, me di cuenta de que nada de eso tiene sentido si no entendemos que nuestro tiempo es limitado. Es el único recurso que no podemos ahorrar ni acumular. Lo gastamos constantemente, segundo a segundo, queramos o no. El anciano tomó una brasa de la chimenea con unas pinzas y la observó brillar antes de extinguirse. Así es el tiempo, dijo con una voz cargada de simbolismo. Se va quemando poco a poco, y cuando menos lo esperamos, se apaga.
No importa cuántos años vivamos, siempre parecerán pocos si no los hemos llenado de vida. No podemos cambiar cuántos años nos quedan, pero sí podemos decidir cómo vamos a vivir los que tenemos por delante. Se recostó en su silla y lanzó una mirada nostálgica hacia el horizonte. Conozco a personas que pasan su vida buscando más tiempo, como si el simple hecho de vivir más años fuera lo más importante. Pero lo que de verdad cuenta es qué hacemos con el tiempo que se nos da. No importa si vives 100 años o 50, lo importante es que esos años hayan tenido propósito, que los hayas vivido intensamente y con intención. El anciano dejó que sus palabras resonaran en el aire antes de continuar. El error que muchos cometemos es creer que el tiempo es infinito, que siempre tendremos más, que podemos postergar nuestros sueños y anhelos porque habrá otro día. Pero la realidad es que no sabemos cuántos días más tendremos. Cada mañana es un regalo, cada momento es una oportunidad de vivir plenamente. Con una sonrisa suave pero llena de sabiduría, añadió, cuando era joven, pensaba que el éxito se medía en logros, en metas alcanzadas, en posesiones materiales. Pero con el tiempo, aprendí que el verdadero éxito es haber sabido vivir. No hay nada más valioso que llegar al final de la vida y saber que has aprovechado cada minuto, que has amado, que has compartido, que has sido fiel a ti mismo. Ese es el mayor tesoro que puedes tener. El anciano se acomodó, dejando que el silencio llenara la habitación por un momento. Luego, con un tono más reflexivo, concluyó, el tiempo es el recurso más equitativo de todos. Todos, sin excepción, recibimos la misma cantidad cada día, 24 horas. Lo que nos distingue es cómo lo utilizamos. Algunos lo malgastan, otros lo aprovechan. Pero al final, todos enfrentaremos la misma verdad, que el tiempo es limitado, y lo que hagamos con él definirá la calidad de nuestra vida. Miró hacia la ventana, donde el sol ya comenzaba a ocultarse, y dijo en voz baja, el tiempo, más que un recurso, es vida. Y vivir, realmente vivir, significa saber aprovechar cada instante. Porque cuando el tiempo se acabe, lo único que nos quedará será el recuerdo de cómo lo vivimos. El anciano, ya casi en penumbras, se inclinó hacia adelante, como si las últimas palabras que estaba a punto de compartir contuvieran una verdad que todos debían escuchar. Al final de nuestras vidas, comenzó con voz serena, no recordaremos cuántas cosas poseímos, cuántos títulos obtuvimos, ni cuántos triunfos alcanzamos. Lo que realmente quedará será el legado de cómo vivimos, de cómo usamos nuestro tiempo y de las huellas que dejamos en los demás. Se quedó mirando el fuego ya casi extinguido, y continuó, el tiempo es nuestro maestro más sabio. Nos enseña la importancia de estar presentes, de vivir cada momento con intención, de apreciar las cosas simples. Pero también es implacable. No espera a que estemos listos, no nos concede segundas oportunidades. Por eso es tan importante entender su valor antes de que sea demasiado tarde. El anciano levantó la mirada, como si hablara directamente al alma de quien lo escuchaba. Cuando comprendemos que el tiempo es nuestro bien más preciado, empezamos a vivir de manera diferente. Dejamos de postergar lo importante, de vivir para un mañana que quizás no llegue, y comenzamos a apreciar el hoy. Nos damos cuenta de que las relaciones, los momentos de alegría, los instantes de paz, son los que realmente dan sentido a nuestra existencia. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, reflejando la sabiduría acumulada de una vida bien vivida. La ironía es que el tiempo siempre está ahí, constante, avanzando. Pero somos nosotros quienes decidimos cómo lo experimentamos. Podemos desperdiciarlo en preocupaciones, en trivialidades, o podemos vivirlo con propósito, con gratitud. No es la cantidad de tiempo lo que cuenta,
sino la calidad con la que lo llenamos. El anciano tomó una última brasa de la chimenea y la observó apagarse en su mano. Cada uno de nosotros es dueño de su tiempo, y es nuestra responsabilidad decidir cómo lo gastamos. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de su verdadero valor. Vive ahora, porque es lo único que realmente tienes. El silencio envolvió la habitación cuando terminó de hablar, y en ese momento, la sabiduría del anciano se sintió como un eco que resonaba en la mente de quienes lo escuchaban. El tiempo no espera, y la vida, en su simplicidad, es un regalo que debe ser apreciado.